Buenos días, doctor Fermín Mármol García, ¿cómo está? Hola, un placer estar contigo y muchas gracias por la oportunidad. No, definitivamente para nosotros es un honor estar en este espacio de Orlando Time News. Y bueno, Fermín, y perdóname que te tutee, quisiera que esto fuese un poco, esta entrevista, más que una entrevista, fuera una conversación muy amena y con estos tiempos que estamos viviendo en el mundo, con todo lo que está sucediendo con el COVID-19 y de qué manera nosotros podemos mantenernos entretenidos, llamemos, y entusiasmados dentro de la casa y con información importante. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que hay que desarrollar mucho la inteligencia emocional. Yo creo que hay que aprender a disfrutar con la familia. Siempre buscamos disfrutar muchas veces con los amigos, con los compañeros de trabajo, con desconocidos inclusive, pero nos cuesta muchísimo a veces compartir en el hogar, compartir con la familia, y son los tiempos que corren. Yo invitaría a que las personas descubran ese gran tesoro de desarrollar esa relación interpersonal en la casa y hacer cosas que antes no hacíamos. Ejemplo, no te gustaba la cocina, tratar de explorar lo que es cocinar. No te gustaba tal vez hacer los quehaceres del hogar o ayudar con las tareas de tus hijos. Yo pienso que la resiliencia, la inteligencia emocional serían una pieza fundamental porque tal vez vas a descubrir cosas que no sabías que te encantaban y ahí está la magia de la vida, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Entonces, el punto sería estructurarnos, ¿verdad? Hacer como una lista, ¿verdad? En la casa y tratar de jerarquizar de esa lista lo que nosotros consideremos que es importante para entonces estar en la casa, de mantener armonía en la casa y que todo se cumpla como nosotros estructuramos dentro de cada uno, dentro de nuestro hogar. Sí, y atreverse a hacer cosas que uno no hacía antes, ¿no? Atreverse a explorar un poco, bueno, nuevos gustos. Yo pienso que tal vez vamos a llevarnos una sorpresa de que somos buenos en cosas que pensábamos que no lo éramos, o Así nos es. van a gustar cosas que antes ni siquiera lo hubiésemos sospechado. Definitivamente, definitivamente, toda esta situación que se está presentando nos está llevando a que seamos un poco más humanos y que nos encontremos con situaciones que antes pasaban desapercibidas quizás por el dinamismo y el día a día del trabajo diario. Es Sí. cierto, es cierto. Ahora, Fermín, quería preguntarte en el área que tu especialidad en la parte de criminalística, ¿cómo tú ves de cara al futuro el área criminal, llamémoslo así, en el mundo? Porque todo esto ahora no está cambiando la manera de cómo la gente, me imagino, esa parte, cómo se conduce, pues, ¿no? O cómo se visualiza. Bueno, definitivamente la seguridad ciudadana en Latinoamérica y en el mundo depende muchísimo de los presupuestos, de la inversión. Y por ahora me temo que vamos a tener que reinventar las instituciones. No todo va a ser la posibilidad de tener créditos blandos, créditos adicionales para el tema de seguridad ciudadana, porque tal vez el tema de salud pública, el tema de los beneficios socioeconómicos de los más necesitados van a tener prioridad y eso es comprensible. Y la seguridad ciudadana tal vez va a tener que manejarse con presupuestos ordinarios que por lo general son deficitarios. Ahora bien, va a quedar el tratar de hacer alianzas binacionales e internacionales en el elemento humano, en el talento de los seres humanos. Y yo creo que, bueno, son los tiempos que vamos a tener que desarrollar, elaborar mucho la inteligencia interinstitucional, manejar información y no necesariamente apostarlo todo a la tecnología, sino ir a la vieja guardia, lo que se hacía en los 60 y en los 70. Muchas veces se le enseña
a los jóvenes policías de investigación criminal. Caramba, en el pasado no se triangulaban llamadas, en el pasado no se pesquisaba el comportamiento tecnológico de los sospechosos. También hay que ir a la vieja guardia de manejar los informantes, los testigos, de manejar los sospechosos habituales y el intercambio de información interinstitucional en lo de adentro de un país, pero también ante una delincuencia que es corporativa y transnacional. Definitivamente, definitivamente. Y bueno, y quizás informando un poco a la audiencia, porque una gran parte de la audiencia también es de Venezuela, nuestros compatriotas, y que quiero saludar a toda esa audiencia que nos ve y nos sigue. ¿Cómo se presenta ahorita en Venezuela esta situación? ¿Cómo la gente va a recibir toda esta cantidad de problemas que, ¿sabes?, que se presentan, pero que definitivamente hay que sacarlos adelante desde el punto de vista criminalístico? O sea, Venezuela, ¿qué va a pasar en Venezuela? O sea, ¿o qué puede pasar en Venezuela próximamente? Y, por supuesto, dándole un punto de reflexión a las personas y apoyándolas. ¿Qué va a pasar? Bueno, en el corto tiempo, visto lo que está aconteciendo con el tema de la pandemia, en el corto tiempo todos los países latinoamericanos les va a preocupar un tema de orden público. Es decir, que las personas más necesitadas, más desposeídas, las personas que realmente viven del día a día en lo económico, bueno, sus insumos, sus despensas, van a escasear, y eso puede, por un tema de derecho natural, generar que la gente bueno, haga todo cuanto esté a su alcance para satisfacer el hambre y la salud de sus seres queridos. Entonces, lo más importante en temas de seguridad ciudadana hoy día es el tema de, por supuesto, el orden público, el control público y la protección de la propiedad privada. Ahora, a mediano y largo plazo, en un país como el nuestro, es saber hacia dónde nos vamos a conducir. Si es el rescate de la república, el rescate de la división de los poderes, el rescate de la meritocracia, la transparencia, y eso presupone, por supuesto, una transición y presupone también en un futuro que los venezolanos ejerzcamos, mejor dicho, el derecho a voto para tomar decisiones. Por supuesto que llegado ese momento, la reconstrucción del país es en todos los órdenes y seguridad ciudadana no escapa de eso, e inclusive me atrevería a decir que la seguridad ciudadana es la necesaria para lograr la estabilidad de un nuevo gobierno, la estabilidad de un nuevo proceso, para, bueno, atraer inversión extranjera, inversión nacional, y para también el manejo adecuado de todos los créditos internacionales que seguramente se van a recibir. Definitivamente, Fermín, definitivamente. Y en este proceso de reconstrucción, me gustaría que habláramos un poquito sobre el plan país, pues que hablamos tú y yo en oportunidad hace unos minutos atrás, que nos comentaras y cómo se visualiza el plan país. Sí, es interesante que todos los conciudadanos sepan que hay un plan que tiene construcción de más de un año, y que no es un salto al vacío. Es decir, un conjunto de hombres y mujeres, un conjunto de personas naturales, pero también de personas jurídicas, han estado trabajando horas, insisto, durante más de un año, horas para construir un andamiaje de metas, de objetivos, de programas para lograr éxitos tempranos. Y Seguridad Ciudadana está inmersa en el plan país, y más de 300 expertos coordinados por una veintena han estado construyendo políticas públicas que van desde reformas legales, reguladoras de conductas, reformas de procedimientos, también reforma de las instituciones y el nacimiento de otras instituciones del sistema integrado de seguridad ciudadana, pero también de administración de justicia. Es decir, no hay un salto al vacío si tenemos que vivir la reconstrucción del país, como estoy seguro que va a ocurrir. Realmente son planes que podrá ejecutar las personas que sean elegidas por la mayoría de los venezolanos, y yo creo que Venezuela tiene muchísima reserva moral, muchísimo talento y un plan serio para reducir la impunidad, reducir el crimen y la violencia, y poder lograr desmantelar estructuras del crimen que hoy día se constituyeron en microestados dentro del Estado venezolano. Nosotros hemos podido identificar
8 grandes bloques criminales que son microestados dentro de la República y paulatinamente tendrán que ser desmontados, neutralizados para proteger a la gran familia venezolana. Definitivamente. Y eso, dentro de esos planes de desmontar todas estas bandas, ¿cómo se enfocaría inicialmente estos pasos, pues, ¿no? Para llevar adelante este plan país, pues, ¿no? Sí, ¿cómo? Sí. Sí. Sí, sinceramente, la tarea no va a ser sencilla. Hay que construir, y está en el escrito del Plan País, éxitos tempranos, pero muy variados. Lo primero que debe hacerse en Venezuela es lograr que cada institución cumpla sus funciones específicas. Tenemos una Policía Nacional Bolivariana investigando casos, pero tenemos una Policía de Investigación Criminal que se llama CICPC patrullando las calles, pero tenemos una institución de seguridad de Estado que es el SEBIN persiguiendo a empresarios y opositores. Es decir, cada institución tiene que cumplir su papel inconstitucional. La Policía Nacional Bolivariana, que está inserta en el artículo 332, numeral primero, es una policía civil eminentemente preventiva. No puede investigar ni puede estar en manos de, por supuesto, militares. Y el CICPC es una policía investigativa que no puede estar patrullando ni cuidando estaciones de metro ni nada por el estilo. Y, por supuesto, que esas instituciones, más allá del papel de retornar el papel constitucional que tienen que ser depuradas con una junta directiva que responda a la meritocracia, concursos de credenciales y que sea política, pero también el nacimiento de otras instituciones. Hay el convenio de que nazca en Venezuela una institución antinarcóticos, una policía antidrogas en Venezuela, y hay un consenso, y quiero decirlo, un consenso del 100% de los expertos. Hay unos temas que hemos tenido 90%, 75%, pero el nacimiento de una policía antinarcótico parte de un 100% de acuerdo. Hace falta que haya una institución especializada en el tráfico ilegal de drogas y legitimación de capitales provenientes de ese delito transnacional. Pero también es necesario hacer una profunda depuración del sistema de identificación de Venezuela. Que cada persona que porte una cédula de identidad o un pasaporte venezolano realmente sea venezolano y realmente sea la persona que aparece en ese documento, porque nos tememos que lamentablemente en este planeta de 193 países hay un conjunto de seres humanos que tienen pasaportes venezolanos y cédula de identidad venezolanos que no son venezolanos, pero tampoco son quienes aparecen en ese documento. Y eso es estratégico desde el punto de vista de seguridad ciudadana y seguridad del Estado. Pero por otro lado, y rápidamente diría que el proceso penal venezolano, el Código Orgánico Procesal Penal, como ley adjetiva, tiene que modificarse en Venezuela porque es un instrumento legal que ha incentivado la impunidad, ha incentivado realmente el retardo procesal y hay que tropicalizarlo para un país como el nuestro, pero son detalles técnicos que tal vez necesitaríamos mucho más tiempo con relación a las leyes, ¿no? Claro, definitivamente. Por aquí José Mármol está diciendo, el CICPC volverá a ser lo que en su momento fue cuando mi abuelo fundador, volveremos a tener personas ilustres y sobre todo con valores. Qué interesante, que de verdad, increíble, y así será, así va a ser, definitivamente. Y bueno, tenemos muchísimas preguntas que han pasado, Fermín. Y con relación a esto que tú hablabas de desmontar, ¿me entiendes? Todos esos grupos criminalísticos, todos esos grupos del AMPA, y hablando en esa línea, definitivamente qué bueno escucharte y entender que sí, que definitivamente tiene que haber unas instituciones nuevas y que sean frescas, ¿ok? Frente a la situación que nosotros, los venezolanos, los que estamos dentro y los que estamos fuera, vemos y vivimos el día a día. Me gustaría también conocer un poco sobre la parte de educación, Fermín. O sea, esa parte que tú también eres docente y que sabes que a través de la formación y la educación de las personas es que se construye un país. ¿Qué propuestas hay sobre la mesa, no? Sí. Hay una célebre frase de un filósofo griego, ¿no? Que indicaba: educad a los niños y no castigarás a los hombres, ¿no? Sí, hay tareas que tienen que ser, insisto, simultáneas. Ante un crimen desbordado, tiene que haber un gobierno
que le ponga un alto a los criminales. Me refiero a criminales no solo que andan con fusiles en zonas urbanas y rurales, sino también aquellos venezolanos que con palto y corbata y escoltas también golpean a la gran familia venezolana con sus conductas criminales, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que demostrar que no hay intocables en Venezuela. El venezolano bueno, que es la mayoría, necesita que haya un gobierno que diga no hay intocables. Pero por otro lado, si no educamos, este ciclo o círculo vicioso no va a culminar. Y yo creo que en Venezuela, y discúlpame la metáfora, tenemos que suspender la lluvia de balas. Tiene que llover son libros, balones e instrumentos musicales. Tenemos que llenar al país de escuelas, de liceos, pero también de escuelas técnicas, de institutos técnicos. Hemos abandonado una labor hermosísima que son las escuelas técnicas para los ebanistas, para los electricistas, para los plomeros, en fin, eso hay que rescatarlo. Sí, los oficios. Y que se sientan dignificados porque sean estudios formales. Pero leí un libro ya hace algunos años atrás de Andrés Oppenheimer que se llama Basta de Historias, que lo recomiendo, por cierto, a pesar de que no pague royalty Andrés Oppenheimer por ello. Y en ese libro de Basta de Historias, en el sistema asiático, las escuelas técnicas, los institutos técnicos para los oficios profesionalizados son tan importantes en estructuras y en el pago de los docentes como una universidad. Es la reivindicación de lo técnico. Entonces, tenemos que llenar al país de eso, pero también de plazas, de parques y de bibliotecas. ¿Cómo es posible que un país como Venezuela, si tú a las 8 de la noche quieres ir a una biblioteca para pasar toda la noche, no haya una en un país de casi 1 millón de kilómetros cuadrados? No hay una biblioteca abierta a las 24 horas. Y eso no tiene sentido en un país como Venezuela. Y eso son cosas de progreso y bienestar que tenemos. Los espacios públicos hay que rescatarlos, y espacios públicos que tengan 24 horas es una forma de ligar la educación con la cultura. Claro, esa parte pertenece a otro segmento del Plan País, a otro segmento, pero que incide necesariamente en el área de seguridad ciudadana. Por cierto, quiero hacer un paréntesis a mi sobrino que habló de mi padre, de su abuelo, y que no tenga la menor duda de él como familiar mío, al cual aprecio y estimo mucho, y también los que nos escuchan, de que sí, las instituciones en Venezuela van a ser rescatadas, y las instituciones en Venezuela van a brillar en Latinoamérica. La Policía Científica de Venezuela sirvió en el pasado para fundar otros cuerpos de policía en Centroamérica y Suramérica, porque había mucho talento en Venezuela y todavía sigue habiéndolo, solo que tenemos que apartar la oclocracia, la cleptocracia, la ineptocracia, y rescatar los valores republicanos. Sí, no, definitivamente en Venezuela el cambio se siente. La gente necesita estar, como estabas hablando, sobre el tema de información. Es importante tener una librería a la mano donde las personas definitivamente obtengan conocimiento. Eso es muy, pero muy importante. Y qué bueno escucharlo de ti, Fermín, con ese vasto conocimiento que tienes y experiencia. También quería abordar otra parte que es la parte de asesoría privada. Tú haces asesoría privada y quería escucharte un poco sobre eso. A ver si nos podías hablar. Sí. Bueno, Venezuela, al igual que muchos países latinoamericanos, vivió el fenómeno del secuestro, el fenómeno de la extorsión. Y por supuesto que los asesores de seguridad tuvimos que estudiar, tuvimos que prepararnos durante muchos años para poder orientar a la gran familia venezolana que podía sufrir lamentablemente un secuestro prolongado o el denominado secuestro breve o secuestro express. Y la firma que fundó mi padre se especializó, iniciado el siglo XXI, en dar la posibilidad de ese servicio, de conectar a la gran familia venezolana con las instituciones, servir de traductor y servir de consejero. Entonces, eso se le denomina internacionalmente asesor de riesgos especiales. El secuestro, la extorsión y las grandes defraudaciones o estafas pertenecen a una nomenclatura de riesgos especiales en el mundo asegurador y en el mundo reasegurador. Y bueno, nuestra firma contó y cuenta con esa unidad
que permite acompañar en un momento tan complejo a una familia que transita un dolor colectivo. Tienes retenida en contra de su voluntad a una o varias personas de tu familia, en donde no solo peligra el patrimonio, porque la petición tal vez mayoritariamente sea de traslado de dinero, sino también la integridad física, inclusive la vida. Entonces son momentos donde tienes que fusionar lo jurídico, tienes que fusionarlo con lo psicológico, fusionarlo, por supuesto, con lo técnico y de traducción entre lo que la autoridad propone, sugiere y quiere realizar versus lo que la familia desea. Y ese puente en algunos países es bien visto, en otros no. Depende mucho del nivel, de la preparación, de los funcionarios, pero también de los asesores para hacer un gran binomio que permita que el fin anhelado, que es la libertad de un ser humano, se haga con el menor trauma posible y que queden suficientes elementos de interés para la pesquisa para dar con la captura de esa banda criminal. Y una pregunta, Fermín, también. ¿Qué le podrías decir a esa audiencia, sobre todo en Venezuela, que ha sufrido de esos secuestros, de esos maltratos, de esas vejaciones, cuando se ven inmersos en una situación de esta naturaleza? O sea, porque las personas quedan afectadas y definitivamente ahorita están todos en cuarentena, pero esas personas no quedan afectadas. ¿Qué le podrías decir a ellos? Sí, definitivamente vale la pena. Los que no han sufrido ese evento, vale la pena hacer una inversión mental, emocional en la prevención. Comprender que la prevención es una gran vacuna, no solo para evitar problemas con los demás, sino también para no ser una víctima fácil de crimen. Pero si ya sufriste el tema del secuestro y fuiste a un cautiverio, sea breve o prolongado, lo más importante es que hables de lo que viviste, de que busques ayuda en caso de que hayas recibido maltrato psicológico o maltrato físico, que busques ayuda, porque definitivamente lo que te pasó no te lo merecías. Lo que te pasó realmente no fue tu culpa. Debe haber un Estado que impida que eso se realice y que, bueno, desarrolles mucho el tema espiritual. Ahora bien, sobre el tema del secuestro en Venezuela, quiero ser honesto, el secuestro como modalidad delictiva ha disminuido en el país, tal vez porque hay 5 millones de venezolanos que emigraron, tal vez porque las estructuras del crimen son muy primitivas hoy día y han buscado control territorial y están ancladas en el tráfico ilegal de drogas, cosa que es cierta, o tal vez porque el poder adquisitivo del venezolano se pulverizó. Pero sea por la combinación de esas hipótesis, el secuestro breve como prolongado ha disminuido en Venezuela. Definitivamente. Mire, José Luis Vegas por acá nos dice, Fermín Mármol García es hoy por hoy una de las mentes más claras que tiene Venezuela en materia de seguridad. Y además cuenta con un gran plus, que es la enorme reserva moral que posee. Mi respeto. Bueno, un saludo a José Luis Vega, ese es un docente de la universidad de dilatada trayectoria, un caballero, hoy prestado a México, a la docencia y, bueno, por supuesto que a formar nuevos pinos, como se dice. Y yo le dije ya a José Luis que si la providencia sí lo quiere, bueno, los hijos de la patria regresaremos a Venezuela y cada quien, ya sea en el sector privado o público, vamos a aportar nuestro grano de arena para reconstruir nuestro país. Y ese es un punto que quería dejar para lo último, pero definitivamente lo tocaste ahorita, Fermín. Sí, el regreso de todas esas personas a Venezuela, qué importante y qué necesario es, pero por supuesto, una vez establecidas las reglas del juego y una vez establecidas las condiciones para que la gente se sienta segura, que ese es un punto sumamente importante y que la gente demanda en estos momentos. Yo creo que la reserva moral que tiene el país que está afuera va a requerir más pronto que tarde que la gente regrese, definitivamente. Ahora me preguntan por aquí, Fermín, una pregunta. ¿Cómo desde el Plan País se va a realizar acciones ante el flagelo? Bueno, el plan País por ahora no deja ser un documento muy voluminoso de metas muy claras, de pequeño
mediano y gran impacto a corto, mediano y largo plazo. Es decir, lo que se requiere es que los venezolanos nos pronunciemos en un proceso electoral para elegir las autoridades que van a ejecutar ese plan país y que ese plan país, que es de líneas gruesas y líneas intermedias, puedan evidentemente materializarlo. Lo importante de este plan país es que quien llegue a gobernar pueda tener un documento muy robusto en las distintas áreas de poder público para ejecutarlo. Lo importante es que los distintos sectores políticos del país tienen ese documento, los distintos técnicos de los partidos políticos tienen ese documento hecho por expertos, hecho por venezolanos del ejercicio privado, de la academia, de las ONG, de las universidades, en fin, que a voluntad y a honoren han hecho algo por el país, por el futuro del país. Yo creo que se han consultado también en literatura latinoamericana y, es importante decirlo, también nos hemos reunido con colegas de Latinoamérica que tuvieron cargos muy importantes en el sector de justicia, pero también en las instituciones policiales preventivas y de investigación criminal, que nos permitieron tener una visión muy amplia, y por eso nos permitimos decir que es un documento que tal vez jamás hemos visto en la historia republicana. ¿Que hay que perfeccionarlo? Seguramente. ¿Que hay que seguir abonándolo? Seguramente, pero es un gran instrumento que, bueno, puede ser mejorado en el tiempo. Ahora, no bastan las buenas intenciones, César, y tú lo sabes muy bien como profesional. Necesitamos resultados. La sociedad venezolana quiere resultados. ¿Van a seguir habiendo intocables? ¿Vamos a seguir sintiéndonos inseguros en la calle? ¿Vamos a seguir viendo un país de bochinche, de rochela, o un país que se ajuste a las leyes? ¿Vamos a ver el debido ejemplo de los doctores del país, de los gobernantes, o los gobernantes son los primeros que van a dar el mal ejemplo? Eso es lo que quiere ver el país, y yo espero y aspiro como ciudadano, como particular, como docente, que nuestros políticos den el debido ejemplo de meritocracia, concurso de credenciales y de oposición, el debido ejemplo, que reine las buenas costumbres y la convivencia ciudadana. Definitivamente, Fermín. Qué bueno escucharte y sentir que sí, que hay una postura y una posición optimista y positiva frente y a cara de la situación que está viviendo Venezuela y cómo se va a proyectar en el futuro. Hay algo que te quería también preguntar, y ya cerrando un poco nuestra conversación, desde el punto de vista electoral. O sea, fíjate que todo a veces radica desde el punto de vista electoral cuando salen quizás personas en las elecciones que no son las que el pueblo desea. O sea, a nivel criminalístico, eso es algo que es sumamente no, relevante, y que me gustaría escuchar tu opinión. Yo le recomendaría a los partidos políticos democráticos de Latinoamérica que tendría que haber dentro de la estructura de los partidos políticos una comisión de idoneidad. Yo creo que las sociedades latinoamericanas se merecen que los partidos políticos, antes de elaborar las planchas para gobernadores, alcaldes, concejales, puedan pasar un filtro del partido político sobre idoneidad. Esta persona realmente que se postula y que va a tener las banderas y las siglas del partido político determinado, realmente es una persona buena, es una persona decente, es una buena persona, es una persona que paga sus impuestos, es una persona, en fin. Yo lo digo porque, bueno, lo acabamos de ver con la Asamblea Nacional en Venezuela, nuestro poder legislativo, como un conjunto de diputados presuntamente se fueron a la acera de al frente y medió en ello intereses económicos. Y uno se pregunta, ¿y quién escogió dentro de las filas de esos partidos políticos a estas personas? ¿Empezaron a cojear ahora o fueron cojos toda la vida, por poner algo hipotético? Entonces, yo creo que también los partidos políticos tienen una profunda responsabilidad en tener comisiones de idoneidad
para que las personas que lleven las siglas de su partido, las banderas de su partido y el color de su partido sean personas que al menos hayan cumplido con el filtro del comité de ética de la organización. Y no basta solo con la popularidad, no basta solo con tener una amplia sonrisa y ser abanderado de un populismo. También hay una responsabilidad que todos tenemos que asumir. Por otro lado, sobre el tema electoral, tenemos que comprender que seguramente en Venezuela, cuando nos toque ir a un proceso electoral en los próximos meses, quizás en menos de un año, no vamos a tener un proceso electoral perfecto desde el punto de vista del registro de las personas que tienen derecho al voto, por aquello que hablé de toda la depuración que hay que hacerse en el sistema de identificación, y eso va a llevar un periodo al menos de 18 meses desde el nuevo gobierno, pero en transición. Lo único que puedo decir es que se va a tapar todos los defectos del sistema electoral, se va a poder solapar todas las fisuras que tiene ese sistema es con la participación masiva. Entre más personas participen en un proceso electoral eventual en un futuro y haya demasiados observadores internacionales, vamos a tener mejor reflejada la verdadera voluntad de la población. Excelente. Bueno, Fermín, muchísimas gracias hoy por acompañarnos acá en la plataforma de Orlando Time News. Espero contar con una próxima conversación, entrevista, y quisiera dejarte que comentaras algo, una referencia final para sobre todo los compatriotas venezolanos que estamos ahorita en esta situación, estamos en cuarentena, además nos falta con carencias de agua, con carencias de gasolina, con carencias de muchísimas cosas. ¿Qué palabras de aliento y yo llamemos de posición moral y ética podemos recibir? Sí, hay dos pasajes que me gustan mucho acordarme de ellos en momentos muy complejos que cada uno tiene en su vida, ¿no? El primero es que Dios jamás va a poner sobre nuestros hombros un peso que no podamos soportar. Y eso realmente me gusta. Y lo segundo es aquella famosa parábola de las huellas en la orilla de la arena, en donde se voltea un ciudadano, una persona, y le dice: Dios, veo que en los momentos más difíciles de mi vida solo había un par de huellas y tú no estabas a mi lado. Y Dios le contesta: caramba, hijo, en el momento más difícil de tu vida, que solo viste un par de huellas, eran las mías porque yo te tenía cargado. Wow. Y me gusta mucho pensar en que en los momentos más complejos nuestra fortaleza tiene que estar en el mundo espiritual y con nuestra familia, que es nuestro principal tesoro. Y yo creo que con la familia y con buen corazón logramos todo. Definitivamente. Muchísimas gracias, Fermín, por permitirnos esta entrevista. Y bueno, ha sido de mucho enriquecimiento con herramientas y definitivamente a través de nuestra plataforma, brindando soluciones a través de la información. Gracias, Fermín. Las puertas acá de Orlando Time News y de toda la plataforma están abiertas para ti. Y bueno, saludos y agradecimiento a toda la audiencia, a todos los seguidores tuyos, a todas las personas que se conectaron por acá. Muy agradecidos, y próximamente tendremos otra vez al doctor Fermín Mármol García con nosotros. Así que muchísimas gracias, Fermín, y feliz día. Gracias, Orlando Times News. Gracias, César, y claro que sí, vamos a estar de nuevo juntos. Un gran abrazo. Un gran abrazo igual. Gracias a todos, bueno, gracias a las personas que de una u otra forma acompañan a Orlando Time News, Benelegal, a la gente de Seedwool y a todas esas empresas, personas, colaboradores que siempre hacen de la información una solución para ustedes. Así que tengan todos muy buenas tardes. Hasta luego.